darle oficialmente la bienvenida a todos y también recordarles que cualquier inconveniente técnico que tengan, pueden escribirme a través del chat para que podamos solucionarlo. Dale, gracias Hernán. En realidad cualquier inconveniente técnico y además cualquier pregunta que quieran hacer, a medida que yo vaya hablando, no tengan ningún problema en preguntar lo que necesiten, que no quede absolutamente ninguna duda. Esa es la idea, es compartir entre todos. No podemos abrir el espacio para todos porque es mucha gente, pero sí quiero abrir el chat para que todos los que quieran hacer preguntas lo puedan hacer. Y vayan anotando si es que les queda alguna duda al final también, no solamente entre medio, sino también al final, sí vamos a hacer la apertura para que podamos tener así, voy a dejar un ratito, para que podamos conversar así ya directamente y no a través del chat. Así que bueno, bienvenidos a todos, vamos a compartir un espacio, ojalá quede algo de todo lo que yo converse y les sirva. Así que bueno, elegí este tema de cómo trabajar en equipo en épocas de crisis. En nuestra escuela nosotros trabajamos mucho con la competencia para trabajar en equipo, pero obviamente en este momento no es lo mismo trabajar en equipo que lo que hacíamos habitualmente cuando íbamos todos los días al trabajo, a la oficina, nos encontrábamos, nos veíamos. Ahora tenemos que trabajar de otra manera y bueno, tenemos que desarrollar otras habilidades. Entonces, vamos a contextualizarlo a esta pandemia que nosotros estamos viviendo. Para los que no estuvieron la semana pasada, que estuve hablando de la competencia de la escucha, les cuento no quién soy, sino qué es lo que he hecho o que hago actualmente. Lo primero, sí soy mamá, pero me dedico a entrenar a través de nuestra Escuela de Coaching Psicológico Integral en nuestros programas de formación. También me gusta hacer esto que estoy haciendo ahora, que es compartir contenidos que puedan ser de utilidad para todo lo que nos escuchan. Y especialmente me dedico al coaching y al liderazgo. Estoy certificada internacionalmente por la ICF como Professional Certified Coach, también me he formado como coach ejecutiva, soy co-creadora junto con otros profesionales de la Escuela de Coaching Psicológico Integral, de la cual soy la directora, y de los programas que forman como coach profesional y además en consultor en coaching por competencias. También estudié con Daniel Taropio en la Escuela de Psicología Transpersonal y originalmente me formé como coach ontológico en la Escuela de Crear Contextos, avalada por la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching. Me encanta la comunicación, así que también tengo 2 columnas en 2 radios de acá de Mendoza. Y bueno, y esto último, las 2 filitas del final, es desde donde empecé yo mi hacer profesional, como profesora de matemáticas, física y cosmografía, que a veces la gente no me cree, pero esa es la verdad, y me he dedicado durante muchos años a la educación, después hice una maestría en administración educacional y me dediqué a la gestión educativa. Es decir que me he dedicado a la educación desde que empecé mi trabajo profesional. Ahora cambié el contenido, en lugar de hablar de matemática, hablo de otras cosas, pero sigo en el ámbito de la enseñanza, de la formación. Ahora en el ámbito del coaching hablamos del entrenamiento, porque en verdad lo que entrenamos son competencias. Ahora, quiero retomar que estuvimos conversando la semana pasada. La semana pasada el título era El arte de escuchar, la competencia clave en el liderazgo. El liderazgo es un tema que a mí me apasiona y tiene absolutamente muchos escritores, muchos autores, muchas personas que observaron y siguen observando el liderazgo. Nosotros de nuestra escuela hemos desarrollado un modelo propio, pero como dentro de todas esas características que tiene el liderazgo, yo específicamente me dediqué a una sola, que es la competencia del escuchar. Y la semana pasada les estuve contando que un buen escuchador, que como dije recién es una de las competencias del líder, tiene que desarrollar 6 capacidades. La primera de ellas tenía que ver con desarrollar la capacidad de leer en el otro la estructura profunda, es decir, los modelos mentales desde los cuales dice lo que dice.
que tiene que ver con toda la experiencia que ha tenido a lo largo de su vida, con sus aprendizajes, con su familia, con el lugar donde le tocó nacer, etcétera, etcétera. También estuvimos hablando que tiene que desarrollar la capacidad de escuchar el tiempo en el que está viviendo la otra persona, si está viviendo en el pasado, en el presente o en el futuro. A través de su relato detectamos en qué tiempo está, y eso va a estar asociado a las emociones en las que está viviendo su vida en ese momento. También tenemos que desarrollar la capacidad de distinguir los dos sistemas de pensamiento. Esto es típico de nuestra escuela porque es psicológica integral, ya vamos a volver sobre eso, pero básicamente es distinguir si la persona está en un sistema de pensamiento funcional, posibilitante para su vida, que lo lleve a conseguir los resultados que quiere y experimentar la plenitud, que nosotros llamamos como protagonista de su vida, o si está en un sistema de pensamiento disfuncional en el cual se niega la posibilidad de experimentar esa plenitud y en ese acto también a las personas que lo rodean. Entonces, capaz de escuchar si está como víctima o como protagonista de su propia vida. También tenían que desarrollar la capacidad de leer el cuerpo en el otro desde la gestualidad, estuvimos conversando, y la corporalidad, que no representa nada más ni nada menos que el 93% de todo lo que una persona comunica. Es decir, leer el cuerpo. También la capacidad de distinguir emociones, habíamos estado hablando de 4 emociones básicas, pero hay muchísimas clasificaciones dentro de lo que son las emociones. Y por último, distinguir en el lenguaje, que evidentemente a partir de una conversación tenemos que aprender a distinguir, tomamos desde distintas escuelas, por ejemplo la escuela ontológica, distinguir juicios, distinguir hechos, digamos todos los actos lingüísticos, desde la escuela europea, a través de lo que es el metamodelo, la herramienta Grow, porque acuérdense que nuestra escuela es integral, por lo tanto, toda la parte lingüística y todas las herramientas toma de todas las escuelas, porque integramos todo en una misma corriente. Eso es una de las cosas que vimos en la webinar de la semana pasada. Y la otra, y terminamos con esto, es que yo los invité a reflexionar qué generaría en sus vidas ser competentes escuchando, no solamente a un líder, sino a cualquiera de nosotros, porque todos estamos permanentemente interactuando con los demás, por lo tanto, estamos escuchando y hablando, escuchando y hablando. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, cómo impactaría en nosotros, en nuestra vida, si fuéramos competentes en esto? Y yo les había contado que el principal impacto es que esa calidad de escucha que yo desarrolle iba a determinar la calidad de mis relaciones, y la calidad de mis relaciones es lo que va a determinar la calidad de los resultados que yo obtengo, ya sea una relación con mi pareja, una relación con mis hijos, una relación con mi jefe, con las personas con que trabajo, con mis amigas. Es decir, va cambiando el contexto y va cambiando el resultado, pero siempre hay escucha, relaciones y resultados. ¿En qué impacta? En que voy estableciendo relaciones de confianza cuando me vuelvo competente, voy estableciendo mayor diálogo, porque cuando una persona se siente escuchada por mí, eso aumenta la capacidad de dialogar, genera mayor compromiso, empieza a haber cooperación, y esto ya lo vamos llevando no solamente al ámbito de a dos, sino al ámbito de equipo, y además baja las defensas, que es una de las cosas que necesitamos generar para justamente construir esa confianza. Muy resumidamente, les traje estas 2 filminas nada más de todo lo que conversé la semana pasada para tomarme de esto, porque si queremos ser efectivos trabajando en equipo, tenemos que ser buenos escuchadores. Por eso lo retomé y, de paso, la gente que no pudo participar de la primera, escucha un poquito de lo que estuve conversando. Ahora nos metemos de lleno en lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Siempre en coaching tenemos que alinear significados. Mientras estamos teniendo una conversación, tenemos que saber si todos estamos entendiendo lo mismo de las palabras que estamos utilizando. Entonces, yo les voy a preguntar, ustedes, para ustedes,
¿qué es un equipo? A ver si entre todos coincidimos con la definición que yo les traigo. Ahora sí voy a necesitar, Hernán, que me vayas leyendo lo que ponen en el chat, de qué tienen en su mapa mental de lo que es un equipo, con qué los conecta. Bien, Julia, acá están diciendo integralidad, conjunto de personas que comparten un objetivo, grupo humano, grupo de personas, un grupo de personas que comparten las mismas visiones y objetivos dentro de la empresa, grupo de personas trabajando para un fin específico, objetivos consensuados. Consensuado será. Sí, es lo que han puesto a través del chat. Sí. Leo rápido porque están Sí. compartiendo un montón. Cooperación, compromiso, grupo, espíritu colaborativo, esfuerzo. Bien. Bien, y pueden seguir escribiendo y seguramente todos llegaremos más o menos a lo mismo, pero ese más o menos a lo mismo es lo que genera las diferencias en la comunicación. Entonces yo parto de que todos estamos entendiendo lo mismo, pero en realidad no es exactamente lo mismo. Entonces, para que todos entendamos de qué estamos hablando, yo les traje una definición que tiene que ver con absolutamente todas las cosas que ustedes han puesto ahí, que es algo que se trabaja mucho y que seguramente estén de acuerdo conmigo. Primero que nada, un equipo tiene partes, hay interacciones, hay un orden, y ya me voy a detener en esta palabra de orden, y hay objetivos. Y les traje de las infinitas definiciones que tenemos en relación a un equipo, les traje esta de Kensbeck y Smith, que dice: un pequeño grupo es un pequeño grupo de personas con habilidades complementarias, fíjense qué interesante, complementarias, que comparten un propósito, metas de desempeño y maneras de trabajar juntas, por todo lo cual se hacen mutuamente responsables. Fíjense cómo van apareciendo una serie de elementos que no tenemos que soslayar. Por ejemplo, lo de habilidades complementarias. Mientras más complementarias sean las habilidades de las personas que integran el equipo, mejor va a ser el equipo porque se van a satisfacer todas las necesidades de la meta que nosotros estemos buscando. Sí o sí tiene que haber un propósito, algo que nos lleve, que nos guíe, que nos dé nuestro norte, con determinados objetivos a corto, mediano y largo plazo, o metas de desempeño, fíjense, algo que vaya mostrando la performance del equipo o el desempeño del equipo, maneras de trabajar juntas, no todos los equipos trabajan de la misma manera, y por lo cual se hacen mutuamente responsables. Eso significa que se hacen cargo de los objetivos que se han propuesto. Eso por un lado. Por otro lado, les pregunto qué es un sistema. Vamos ahora a consensuar esta palabrita. ¿Con qué asocian la palabra sistema ahora? Cuéntenme. Y Hernán, me asistís. Bien, acá están compartiendo, Juli, hablan de proceso, conjunto de relaciones, entradas, salidas, pasos para lograr algo, conjunto de partes, equipo, variables, vínculos, interacciones, conjunto ordenado de normas y procedimientos, interrelación, ingresos, procesos, resultados, retroalimentación. Perfecto. Bien, gracias. Gracias por sumar todo eso. Yo les traigo esta otra definición, a ver si está incluido todas las cosas que ustedes han dicho. Un sistema es una totalidad cuyos elementos, que serían las partes, se interrelacionan y afectan recíprocamente. ¿Qué significa? Que un movimiento en una de las partes impacta en todo el sistema a lo largo del tiempo, o sea que un sistema tiene que tener un tiempo de cumplimiento de ese propósito que dice después al final. Pero hay dos palabras con las cuales yo me quiero detener.
Una tiene que ver con la palabra orden y otra tiene que ver con la palabra propósito. El propósito tiene que ver con esto que acabamos de decir recién en la otra definición, que es algo que todos buscan, algo que los guía y coinciden y quieren conseguir eso, por un lado. Y por otro lado hay un orden. Y acá los voy a invitar a que piensen en sistemas conocidos. Por ejemplo, un sistema, nosotros los seres humanos somos un sistema. ¿Por qué somos un sistema? Porque tenemos una serie de partes que serían todos los subsistemas, nuestros órganos y todas las partes que constituyen nuestro cuerpo y que tienen un propósito determinado. ¿Cuál es el propósito de un ser vivo? Mantenerse vivo. Ese es el propósito. Es decir, que todos los órganos que nosotros tenemos funcionan de manera ordenada para que nosotros permanezcamos con vida. Ese es el fin que tiene. Tenemos el sistema solar. Fíjense, si el sistema solar no tuviera el orden que tiene, sería caótico. Y no es así. Todos los años, todos los planetas dan una vuelta, tardan el mismo tiempo. Eso es lo que genera las estaciones. A nosotros, ese orden externo, por ejemplo, de las estaciones, es lo que nos genera un orden psíquico interno, es lo que nos permite saber que ahora estamos en una estación y termina esta estación y viene la otra, y así sucesivamente. Es decir, que si no estuviera ese orden sería caótico. Un sistema, por ejemplo, un ecosistema, imagínense cuando el ecosistema, que es el conjunto de todas las partes, los seres vivos que habitan en un determinado lugar, se empieza a generar desequilibrio, entonces el ecosistema se empieza a romper, que es lo que hoy estamos viviendo con el coronavirus, cuando nos hemos tenido que ir a nuestra casa y todos nuestros animalitos han empezado a salir a las ciudades, como ya lo sabemos. Es decir, que siempre tiene que haber un orden, tiene que haber elementos que se afectan recíprocamente y tiene que haber un propósito. Por lo tanto, podemos decir que un equipo es un sistema. Entonces, recuerden esta idea, un equipo es un sistema, es lo mismo. Esta es la mirada de nosotros, por eso decimos que tenemos un enfoque sistémico. Una parte cambia, afecta en todo lo demás. En un equipo yo no hago las cosas que me corresponde hacer y a las que me he comprometido, entonces afecto el resultado final que entre todos nos hemos propuesto. Vamos a una crisis. Primero, me olvidé decirles cómo es el orden de lo que les voy a conversar. Primero vamos a hablar de lo que es un equipo, después vamos a hablar de lo que es una crisis y después vamos a ver de cómo nos está impactando y qué hacer para que esta crisis no nos afecte tanto y el equipo pueda sacar toda su potencia. Con respecto a una crisis, ¿qué sería una crisis y cómo actuamos frente a ella? A ver, lárguenme los significados que traen de crisis, así consensuamos eso también. ¿Qué dirían que es una crisis? Bien, Julia, acá hablan de caos, cambio, incertidumbre, situación conflictiva y decisiva. Sí. Crecimiento, ruptura de lo dado, un cambio, ruptura del orden, afectación, interrupción de un proceso, conflicto. Bien, muy bien. Cuando pasa algo no esperado. Ajá, bien. Yo les he traído la definición que da la Real Academia Española. Fíjense lo que dice, la RAE. Dice, cambio profundo. O sea, no es un cambio así nomás, es profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación. Pero fíjense lo que he remarcado un poquito más oscuro, o en la manera en que estos son apreciados. Fíjense, o en la manera en que estos son apreciados. Es decir, se genera un cambio profundo, hay consecuencias importantes, pero también hay maneras de apreciar eso que pasa. Y eso es lo que voy a usar para lo que les voy a seguir comentando después. Ya sabemos todos en la pandemia que estamos viviendo, estoy segura que todos coincidirán a partir de la definición que les he traído y de todo lo que ustedes pusieron, que creo que está incluido en esto, en que estamos en una crisis. Evidentemente está generándose un cambio profundo, vamos a tener consecuencias importantes,
en nuestra manera de hacer las cosas, en nuestra manera de relacionarnos, en nuestras maneras de enseñar, en nuestras maneras de reunirnos con amigos, de comprar alimentos, de vender, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos negar que estamos ante una crisis. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros frente a esa crisis? Y ahí es donde me tomo de esa segunda parte de la definición, en la manera en que son apreciados. ¿De qué dos maneras? Y ya van a ver que desde nuestra escuela siempre hablamos que hay dos maneras de percibir, de interpretar, de leer lo que pasa ahí afuera. Una de las maneras es, viene esto que me viene atropellando y pongo la mano, pongo un freno y digo, para un momentito, hasta acá vas a llegar, a partir de ahora no voy a dejar que atropelles mi vida. Entonces empiezo a hacer algo diferente de lo que hacía. Pero también me puedo poner en esta situación. Me pongo a llorar, me angustio, me pongo a ver que empiezan a bajar mis ventas, por ejemplo, en el caso que tenga una empresa grande, mediana, chica, lo que sea, me agarro los pelos y el miedo empieza a tomarme. Esas son las dos emociones desde las cuales puedo yo responder a esto que está pasando, es un hecho, es indudable que está pasando. Pero yo siempre tengo la capacidad de responder, o el poder, miren la palabra que les estoy usando, el poder de responder de una manera o la otra. Si estoy parando, teniendo la posibilidad de poner conciencia a lo que me está pasando, voy a poder frenarlo y voy a poder operar sobre esa emoción que me podría haber llegado, que sería el miedo, lo voy a gestionar y entonces desde la confianza, que seguramente ustedes deben saber que la palabra confianza tiene que ver con dos. Con fe significa que tenemos fe. ¿Y qué es la fe? Es creer que algo va a suceder sin tener absolutamente ninguna evidencia. Eso significa que creo en mí, básicamente. O me paro en el miedo, me pongo a llorar, me angustio, me deprimo. Son las dos posibilidades. ¿De qué va a depender eso? Ya lo vamos a ir conversando. Por lo tanto, frente a esta crisis que estamos viviendo, siempre vamos a tener dos posibilidades. Una es ponernos como víctimas, como les decía cuando estábamos al principio hablando de la escucha, o como protagonista. Es decir, o me paro fíjense cuáles son las características de la víctima, del sistema de pensamiento disfuncional. Niego que está pasando todo esto, me niego a mí mismo, entro en miedo, entonces empiezo a proyectar hacia afuera, ataco a todo el mundo, culpo a todo el mundo por lo que me está pasando y en definitiva caigo en no poder resolver la situación. Contrariamente a una mente funcional que lo que va a estar, en lugar de negar, va a estar dando a los demás y dándose a sí mismo, va a estar sintiendo confianza en la situación, confianza en las personas con las que trabaja, confianza en sí mismo, va a estar al servicio, dando al mundo, y eso, la consecuencia psicológica es que va a estar en paz. Ahí es donde aparece la creatividad, donde aparece la máxima potencia del ser humano. Pero no hay otra posibilidad, ¿eh? O estoy en un sistema de pensamiento funcional, siendo protagonista de la situación, o estoy en un sistema de pensamiento disfuncional, victimizándome por todo esto que está ahí pasando afuera. Esa era una de las capacidades que desarrollábamos a la hora de escuchar al otro, pero no solamente al otro, porque también nos escuchamos a nosotros mismos. Entonces puedo empezar a hacerme preguntas y digo, ¿qué me estoy diciendo? ¿Qué cuento me estoy contando de lo que pasa? ¿Qué estoy creyendo de lo que está pasando ahí afuera? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué estoy sintiendo? Todo eso es lo que lleva al autoconocimiento, a la autoconciencia, y desde ahí es de donde voy a poder operar y salir, si me pesco en algún sistema
o en algún pensamiento disfuncional para poder correrme y conectarme con ese otro pensamiento que es el que me va a conectar con mi potencia, con mi creatividad y me va a permitir dar el salto, esté pasando lo que esté pasando. ¿Y por qué pasa esto? Fíjense, ¿de dónde emerge esa conducta? ¿Por qué algunos tenemos una forma de conducirnos y otros tenemos otra forma de conducirnos? ¿De dónde sale eso? Y esto tiene que ver desde nuestra escuela, esto es para comprender por qué actuamos como actuamos nosotros y los que nos rodean en nuestro equipo de trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos o en donde sea. Cada uno, es la integración que nosotros hemos hecho de los niveles neurológicos de Robert Dills, que es la pirámide de abajo, que nos dice que la identidad de cada uno de nosotros está conformada por todos los valores y creencias que hemos incorporado a lo largo de nuestra vida. Es decir, las cosas que nos sucedieron aproximadamente en nuestros 7 primeros años de vida es lo que ha configurado la identidad que hoy estoy teniendo. Desde esos valores y esas creencias son las capacidades que he desarrollado en mi vida. No todos hemos desarrollado las mismas capacidades. Y desde esas capacidades me empiezo a mostrar al mundo. Fíjense esa línea, imagínense como si fuera un iceberg. Hay comportamientos que para mí son conocidos, son conscientes, yo sé que los estoy haciendo, pero la mayoría de mis comportamientos, por eso la línea toma un poquito nada más chiquito y todo lo demás queda por debajo del iceberg, son inconscientes. Es decir, que la forma en que yo me conduzco en la vida la mayoría tiene una causa inconsciente. Y ese comportamiento es el que va a determinar mis entornos. ¿Qué sería eso? Los entornos que me rodean. Si ustedes se ponen a fijar la familia que tienen, los amigos que tienen, las personas con las que trabajan, la empresa en la que trabajan o las empresas que han generado ustedes, tienen que ver pura y directamente con esa identidad que cada uno de nosotros creó en esos primeros años. Ahora, la maravilla de esto, bueno, le sigo para arriba y después vuelvo sobre esta. La maravilla de esto es que se proyecta en nuestra vida a través de nuestras necesidades. Es decir, las necesidades que cada uno de ustedes tiene que ver con la identidad de cada uno. No todos tenemos las mismas necesidades, no todos buscamos lo mismo en la vida, no todos generamos cosas iguales. ¿Por qué? No todos buscamos el mismo tipo de amigos, no todos tenemos las mismas necesidades de realización. Sí tenemos todas las mismas necesidades básicas, ahí coincidimos, si no, nos morimos. Pero aún dentro de eso, también algunos tienen, por ejemplo, se satisfacen con muchas menos cosas que otros. Es decir, que lo que cada uno de nosotros necesita es la proyección de su propia identidad. Ahora, así como los entornos que cada uno de nosotros ha generado, también se da al revés. Los entornos pueden cambiar, como está sucediendo en este momento, a través de una pandemia, por ejemplo, lo que está ahí afuera se genera una ruptura brusca, cambia mi entorno y automáticamente, fíjense, vamos hacia abajo, empiezan a cambiar los comportamientos de las personas. Nos empezamos a mover de distinta manera. Por ejemplo, antes era impensado que todas las escuelas estuvieran dando clases como la estamos dando en este momento. Era impensado que tuviéramos que ir un día por medio al supermercado en lugar de ir a la hora que quisiera. Es decir, cambió mi comportamiento porque cambió el entorno, me obligó a cambiar mi comportamiento. Pero acá es donde viene ese doble juego de si me adapto o no me adapto a eso. Si me adapto rápidamente, y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de todo lo que les vaya contando,
empiezo a transformarme, empiezo a cambiar mis comportamientos para desarrollar nuevas capacidades, voy a empezar a cambiar mis creencias. Lo que yo creí que nunca iba a cambiar, ¿cuándo se nos iba a ocurrir a nosotros que no íbamos a poder ir al supermercado el día que quisiéramos y a la hora que quisiéramos? Jamás en la vida se nos ocurrió eso. Y sin embargo, ahora empezamos a valorar el hecho de poder hacer ciertas cosas que antes no podíamos hacer y viceversa. Entonces empiezan a cambiar nuestras creencias, por lo tanto empieza a cambiar nuestra identidad. Eso sí me adapto, si tengo un comportamiento funcional, si mi sistema de pensamiento es funcional para lo que está sucediendo. Entonces, en ese caso, me voy a conectar con la capacidad de desarrollar nuevas cosas y me voy a conectar con mi creatividad y con mi máxima potencia. Pero puede que no ocurra, y ahí es donde están los dos sistemas de pensamiento. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Porque esto es muy importante para comprenderme y comprender al otro. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Se va entendiendo? Bien, Julia, ahí están escribiendo a través del chat que está todo muy claro. Ahí Okay. Agustín dice que podría preguntar muchas cosas, pero que se entendió. Perfecto, buenísimo. Bárbaro. Les voy a ir dando así un ratito cada tanto para darles espacio. Si se les va ocurriendo alguna cosa, escríbanla. Así después, cuando yo doy el espacio, me lo preguntan y charlamos un poquito respecto de las preguntas que van saliendo. Juli, acá Sí. Jesús pregunta si esto tiene alguna relación con la pirámide de Maslow. Totalmente. La de arriba es la pirámide de Maslow, son las necesidades de Maslow, totalmente Abraham Maslow. Y la de abajo es la pirámide de los niveles neurológicos de Robert Dills. Nosotros hemos hecho la integración y lo que mostramos es que toda necesidad que tenemos nosotros es una proyección de nuestra identidad. Por ejemplo, yo necesito relacionarme con cierta cantidad de personas, cierto tipo de personas, mientras otros se buscan relacionarse con otro tipo de personas. Algunas buscan, por ejemplo, ocupar un rol en la sociedad que tiene que ver con su propia identidad. Es decir, yo necesito ocupar el rol de tal, qué sé yo, por ejemplo, de policía. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi identidad. Yo necesito ocupar el rol de médico porque tiene que ver con la proyección de mi identidad. Es decir, que la pirámide de Maslow es la pirámide de necesidades, Maslow se llama, es la proyección de los niveles neurológicos de Robert Dills que tiene que ver con nuestra propia identidad. Juli, tengo dos preguntas antes Dale. de que continuemos. La primera es si puedes repetir el nombre del autor de la pirámide de los niveles neurológicos. Sí, Robert Dilts, D-I-L-T-S. Bien, y la segunda es, ¿qué pasa cuando en un mismo equipo hay distintas formas de adaptarse o no y de cada individuo? Eso es lo que viene en la próxima, es un visionario. Ahora les voy a contar sobre eso. Fíjense cómo repercute todo esto en un equipo. Justamente, es eso lo que les voy a contar ahora, así que visionario total el que lo preguntó o la que preguntó. Los sistemas de creencias que trae cada uno, los juicios que cada uno hace, que emergen de su propio sistema de creencias, las formas en que hace las cosas, los comportamientos o prácticas cotidianas, las percepciones personales o compartidas, los intereses, las intenciones, todo eso, ¿saben qué es? Es el inconsciente del equipo. Es decir, que las individualidades que aporta cada uno de los miembros del equipo, que es propia desde su propia identidad, desde su propia experiencia, desde sus propios valores y creencias que adquirió en los primeros años de vida, es lo que trae al equipo. Entonces, ¿qué pasa? Entre sumando todas esas individualidades, que entre paréntesis
creo que no les dije, pero el 95% de nuestros comportamientos en un equipo y con los demás y en cualquier contexto es inconsciente, porque emerge de esa identidad que hemos creado a lo largo de nuestra vida. Entonces, imagínense, ahí puse un equipo que se encuentra y cada uno trayendo su propia historia, sus propios dolores, sus propios duelos, sus propias experiencias con otros trabajos, con otros jefes, con otros compañeros, que generaron cicatrices muchas veces, eso desde el punto de vista disfuncional. Pero también traemos a un equipo aprendizajes, maneras de hacer las cosas que nos sirvieron en otros lados, pero el tema es que cada uno trae lo suyo. Imagínense cuando se conforma un equipo de trabajo y cada uno trae su propia individualidad, a lo que nosotros llamamos el inconsciente del equipo. En la próxima webinar vamos a trabajar específicamente sobre cómo hacer para hacer emerger ese inconsciente del equipo y ya les voy a contar cómo. Ahora no nos vamos a detener en eso. Entonces, cada uno tiene su comportamiento, cada uno viene con su forma de hacer las cosas de manera individual y, por supuesto, de la manera en que abordemos esas diferencias van a ser los resultados que obtengamos. Ahora, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Por supuesto, generar un equipo de alto rendimiento. Fíjense qué diferente ese dibujito que les elegí acá, en donde cada uno viene con su propia individualidad, cada uno viene con su historia, cada uno viene con sus creencias y con, a ver, yo quiero que las cosas se hagan de esta manera, porque eso es lo que nos pasa a todos cuando llegamos a un equipo. Cada uno quiere que se hagan las cosas como cree, porque cree que esa es la verdad y es la manera en que se deben hacer las cosas. Pero nos encontramos con un choque, porque el otro dice una cosa distinta y el otro dice una cosa distinta. ¿Cómo hacemos para desde esas cosas distintas, desde esas individualidades, llegar a un acuerdo que nos represente, que nos mueva a conseguir esos objetivos que todos buscamos? Que genere una alineación frente a ese objetivo que todos buscamos. Y ya lo vamos a relacionar esto, por supuesto, con la crisis. Por ahora estamos viendo qué hacer para que un equipo en general sea de alto rendimiento y consiga lo que se propone. Primero que nada, ese equipo tiene bien definido, tiene un paradigma claro, es conocido por todos y los ordena y los conduce. En nuestros programas de formación enseñamos a los equipos a crear su propio paradigma para que el paradigma está formado por 6 elementos, uno de los cuales, por ejemplo, son las reglas de oro. ¿Cuáles son las reglas de oro que acordamos entre todos y que no se van a mover más? ¿Qué es valioso para nosotros y no queremos que se pierda durante todo el tiempo que estemos juntos en este equipo? Entonces, eso va a regular la conducta de todos los miembros del equipo. Por ejemplo, una de las reglas de oro podría ser la confidencialidad. Todo lo que hablemos en este equipo es confidencial y no va a salir para afuera. Y acordamos todo, ¿estamos todos de acuerdo? Para lo cual, primero, nos pusimos de acuerdo en cómo vamos a tomar las decisiones, que hay muchas maneras de tomar las decisiones, pero cuando no hay duda y se acuerda de qué manera se van a tomar, ya la próxima vez que haya que tomar una decisión, ya se sabe cómo hay que hacer y no hay un supuesto, porque cada uno de los miembros de un equipo llega con supuestos. Entonces, lo que hay que hacer es disminuir ese marco de obviedad para que cuando digamos cómo tomamos las decisiones, todos estemos hablando de lo mismo. Cuando digamos, por ejemplo, en las reglas de conducta, que es otra de las reglas, ¿vamos a usar celulares en las reuniones? No, a mí no me gusta que estén los celulares prendidos a menos que sea una urgencia. ¿Estamos todos de acuerdo? Etcétera. Se ponen de acuerdo y ese paradigma es el que va a ser acordado por todos y es lo que va a regular la conducta del equipo. ¿Qué más? Tienen objetivos claros, es decir, que
acordaron no solamente, dentro del paradigma están los objetivos, no solamente cómo van a trabajar, sino a dónde quieren llegar. Para poder llegar a eso que quieren llegar, tienen que definir un plan de acción, es decir, una ruta que los lleve hasta donde quieren llegar. Y en esa ruta van a haber objetivos a corto, a mediano y largo plazo, que ese plan de acción va a ser elaborado por todos. Y una cosa muy importante que lo trabajamos mucho desde el mundo del coaching es que absolutamente siempre que se consigue un objetivo lo celebran. Miren la fotito que elegí. Esa celebración es un mensaje para el inconsciente de ese equipo de que somos capaces, lo logramos, eso genera mucha motivación y energía positiva, vibración súper alta. Tercero, ¿saben cuál es el rol de cada uno? Cada uno sabe qué le toca hacer en ese equipo. Por lo tanto, asumen la responsabilidad. ¿Qué significa la palabra responsabilidad? Significa habilidad para responder. Significa que me vuelvo cada vez más habilidoso para responder a las cosas que me he comprometido. Y saben además que cada uno de los miembros del equipo son el motor del cambio. Es decir, asumen responsabilidad para generar cambios y lograr todo eso que se han propuesto. Por supuesto que se genera compromiso, que tenía que ver, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la escucha? Bueno, ese compromiso surge de estar con alguien que me escucha, que me hace sentir valioso. Y yo lo escucho a él y entonces lo hago sentir valioso. Es decir, que nos estamos dando validación, legitimación, le llamamos nosotros cuando trabajamos con los equipos. Otra de las capacidades que desarrollan es que son súper asertivos en la comunicación. Para esto hay que entrenarse, obviamente. Hablan desde la verdad, esto tiene que ver mucho con nuestra filosofía, que es la alegoría de la verdad, en donde cuando nosotros somos capaces y aprendemos que hablar desde la verdad es lo que da libertad, y la libertad es lo que da dignidad, y la dignidad es lo que nos hace sentir en paz, es cuando entendemos que mentir no tiene ningún sentido. Es cuando entendemos que manipular situaciones no tiene ningún sentido. Es cuando entendemos que atacar no tiene ningún sentido. Es cuando entendemos que yo no soy superior a nadie, ni nadie es superior a mí. Somos todos igualmente dignos. Entonces, en estos equipos, todo se habla desde la verdad. Eso es lo que va a generar confianza. Por lo tanto, se valoran distintas perspectivas. ¿Por qué? Porque se escucha. Hay una técnica que a mí me gusta mucho, que es la técnica Picasso, y me encanta por el origen de la palabra. ¿Qué es la técnica Picasso? ¿Vieron los cuadros de Picasso que cuando uno los mira, uno dice, qué cosa rara esto, que tiene un ojo de frente y otro ojo de costado? ¿Por qué? Porque lo que él quiso mostrar es que para poder encontrar algo valioso hay que ver desde todos los puntos de vista. No basta con una bidimensionalidad y solamente ver un aspecto de la cosa, sino que las distintas miradas son las que van a hacer la multimirada. Es la que va a hacer que la mirada final sea la integración de todas y por lo tanto sea lo más valioso, porque la suma de las partes siempre va a ser más que las individualidades. Y otra cosa muy importante, por eso son asertivos en su comunicación. Asertivo significa que dicen la palabra justa en el momento justo, en el contexto justo y a la persona justa. Como son muy asertivos en su comunicación, o sea, mejor dicho, son asertivos en su comunicación porque son muy buenos en reconociendo las emociones propias y las emociones de los demás. Es decir, son equipos que han hecho un autodesarrollo muy fuerte, muy importante desde lo interior y desde ahí después pueden desplegarse a los demás. En la webinar pasada yo les decía que aquel que domina a otros
es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Por eso todos estos equipos tienen un gran desarrollo interior de autoconocimiento. Son personas seguras, personas confiables porque confían en sí mismas. No son personas que anden con miedo. Nosotros a estas personas les llamamos líderes coach. Bueno, esto es lo que los lleva a establecer relaciones de confianza. Cuando yo no manipulo la información, sino que lo que hago es hablar desde la verdad, es ser frontal, es respetar al otro, legitimar al otro, comunicarme como les estaba diciendo recién, eso es lo que termina generando confianza en todo el equipo. Son personas que juegan a ganar. Y para jugar a ganar, imagínense un equipo. ¿Qué tiene que hacer un equipo para ganar? Tiene que entrenarse. Un equipo deportivo se entrena y se entrena y se entrena. Bueno, esto es lo que hacen los equipos de alto rendimiento. Se entrenan, pero el juego no es un juego deportivo, sino que es un juego en el cual se pone un objetivo y todos tienen que conseguirlo. ¿Cómo lo hacen? A través de reuniones efectivas. ¿Qué hacen en una reunión efectiva? Tienen muchísimos elementos que no se los voy a contar ahora, pero una de las cosas que hacen es colocar indicadores. ¿Para qué? Para medir la performance individual y grupal. Es decir, ¿cómo estamos? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos retrocediendo? ¿Cuán efectivos estamos siendo en nuestro hacer? ¿Cómo estoy siendo yo y cómo estamos siendo como equipo? Por eso trabajan muy bien el feedback entre ellos, nunca haciendo juicios hacia la persona, sino que hacen juicios hacia la tarea, hacia la actividad, hacia el resultado, pero nunca atacando a la persona. Son duros, pero siempre hacia la tarea o el resultado, pero nunca hacia la persona. Y lo hacen a nivel equipo y a nivel individual. Esos indicadores los definen dentro de ese paradigma que les contaba anteriormente. Y otro elemento, se me corre esto, otro elemento muy importante, y les diría que el primero, lo puse al final porque a mí es el que más me gusta, porque una cosa es cómo hacemos las cosas, que tiene que ver con todo lo que les he estado contando, o qué hacemos, y otra tiene que ver con el para qué lo hacemos. Ese para qué es el propósito. Por eso hay una que me parece que me salté. Quieren pertenecer a este equipo. No hice hincapié en la palabra pertenecer. Yo elijo estar en este equipo. ¿Por qué elijo estar en este equipo? Porque me inspira, porque lo que este equipo busca es algo superior a nosotros, y acá les hablo un poquito de lo que se llama, quiero ver cómo ando con la hora, estoy bien, ¿qué es lo que se llama el BHAG? El BHAG es un propósito superior a nosotros, es algo que está por encima, es un bien común, es algo que cuando lo alcancemos allá a lo lejos, por ejemplo, de acá a 10 años, va a ser algo tan maravilloso que nos inspira todos los días a ir en busca y conseguirlo. Por ejemplo, Google tiene como BHAG, les cuento antes que nada, es una sigla de un consultor estadounidense que se llama Jim Collins, y las siglas esas significan Big, la B es de Big, la A es de Harry, que significa peliagudo, porque él habla de un, ¿cómo es que se llama este bichito? El que tiene las espinas, bueno, no me sale en este momento, pero es algo que me cuesta conseguirlo, que no es sencillo, que me va a llevar años conseguirlo. La A es de ambitious, significa que tiene que ser súper ambicioso, no una cosa chiquitita, sino algo que realmente cuando lo consigo va a ser algo maravilloso, que me va a dar una felicidad tremenda. Hay BHAG que nos pueden llevar toda la vida, y todo tiene que ver con un servicio, tiene que ver con mejorar el mundo, tiene que ver con qué le voy a dejar yo al mundo
Por eso a mí me gusta mucho, cuando damos nuestras clases, conectar a las personas con su día final. ¿Qué quiero haber dejado en la vida? ¿Qué quiero haber dejado como legado? ¿Qué me inspiró durante mi vida a moverme? Bueno, ese BHAG lo comparten, se reúnen, por eso quieren pertenecer, porque todos tienen un propósito superior a ellos. Por ejemplo, mejorar las comunicaciones, mejorar la forma de enseñar, mejorar la forma de ser. Nosotros en coaching, en nuestra escuela, tenemos un BHAG que es súper ambicioso, pero que lo vamos a conseguir dentro de muchos años, estoy segura, y tiene que ver con acompañar la transformación global, imagínense lo ambicioso que es global, pero a través de la integración de todas las escuelas de coaching del mundo. No nos alcanza con una, integramos todas. Ese es nuestro BHAG y eso es lo que nos reúne y nos lleva a estar juntos y nos entusiasma estar juntos y por eso formamos el equipo que formamos. Entonces, esto es lo que distingue a los equipos de alto rendimiento. Hasta acá hago un espacio para que hagan preguntas, lo dejo por las dudas que quieran preguntar algo de ahí. Bien, Juli, acá me fui guardando algunas preguntas que realizaron ¿Vale? a través del chat. Hablaban mucho de qué pasa cuando el equipo no está de acuerdo con las reglas de oro o no se cumplen. Es que en realidad las reglas de oro no puede ser que no estén de acuerdo, porque las reglas de oro son del equipo. Es una construcción propia del equipo. El equipo es el que crea las reglas de oro. Entonces no puede ocurrir que no estén de acuerdo. Bien, Juli, también estuvieron hablando mucho de la confiabilidad, de la confianza dentro del equipo. ¿Qué pasa si una persona quiere salirse del equipo por la confidencialidad? En realidad, la confidencialidad es una de las muchísimas reglas de oro que puede generar un equipo. La forma, esto bueno, requiere de un entrenamiento, ¿no? Pero las reglas de oro son reglas que va a definir el propio equipo. Y si no, pero antes de eso van a tener que definir cómo van a tomar las decisiones. Entonces, por ejemplo, las pueden tomar por consenso, las pueden tomar por votación, por alineación, por unanimidad. Es decir, hay todo digamos, esto se aprende, no es una cosa que se dé así nomás. Es algo que tenemos que aprender a construir paradigmas. Hay que entrenarse para hacer buenos paradigmas, porque cuando el paradigma está bien hecho, la conducta del equipo termina siendo de alto rendimiento. Cuando no está bien hecho, es un paradigma que no tiene sentido ni razón de ser. Eso es una de las capacidades que entrenan los consultores en coaching por competencias, que es desarrollar paradigmas para que los equipos sean de alto rendimiento. Entonces, primero se decide. Supongamos que un equipo decide tomar las decisiones por mayoría. Supónganse que deciden eso. Sí, las vamos a tomar por mayoría. Entonces yo, coach de ese equipo, le pregunto, fantástico, ¿y qué va a pasar cuando no estén, supongamos que son 7 personas, 4 personas votan a favor y las 3 restantes no votan a favor? ¿Qué va a pasar en ese caso? ¿Cómo lo van a resolver? Entonces, a través del coaching y las preguntas, desafiamos al equipo para que resuelva esa situación y decida qué va a hacer en ese caso. Entonces, una de las cosas que podría decir, por ejemplo, sería, bueno, si los que no estemos de acuerdo, lo mismo vamos a apoyar. Entonces otros van a decir, no, pueden llegar a ese acuerdo o no pueden llegar a ese acuerdo. Es decir, cada equipo va a crear su propio paradigma. Por supuesto, con el acompañamiento de un coach, que es el que va a desafiarlos con preguntas hasta que quede un paradigma sólido que, bueno, que lleve a hacer al equipo de alto rendimiento. ¿Alguna más, Hernán? Sí, Julia, acá guardé una pregunta que decía cuál sería la propuesta para poder hacer esto posible ahora que trabajamos todos de casa y no tenemos contacto. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Nosotros estamos trabajando con muchos equipos
y los equipos, digamos, estamos de manera presencial, acordamos el paradigma. Estamos cada uno en su casa, así como ustedes me están escuchando ahora, podríamos ser un gran equipo, por supuesto que no sería un equipo de la cantidad de 272 personas conectadas, imposible que fuéramos un equipo. Los equipos, digamos, pueden ser... lo ideal es un equipo de 7 personas como mucho, no más, pero bueno, hay equipos que son más grandes y es posible también trabajar. Hemos trabajado con equipos de hasta 30 personas y han logrado generar su paradigma. Por supuesto, mientras más grande es el equipo, más cuesta acordar cuáles van a ser esas reglas, pero siempre es posible. Y a distancia es exactamente lo mismo, la técnica funciona de la misma manera. Bien, Juli, cerramos con una pregunta que nos hace Agustín. Recién Dale. hablaste sobre el miedo, la honestidad y sobre expresar las emociones. Sería Sí. fundamental que podamos animarnos a conocer qué pasa cuando se siente miedo y poder expresarlo. Por supuesto, el entrenamiento en las emociones es justamente lo que te va a permitir ser cada... A ver, la inteligencia emocional tiene 4 pasos. No me voy a detener mucho en esto, pero te lo digo así como para que te quede la idea. Para yo ser inteligente emocionalmente, lo primero que tengo que hacer es la autoconciencia emocional, es decir, conocer qué estoy sintiendo. Que la mayoría de nosotros somos analfabetos emocionales porque nadie nos lo enseñó. No, en ninguna escuela ni en ninguna universidad hay un módulo que diga, así como les decía de la escucha, lo mismo con las emociones. En ningún lado se enseña cómo aprender a conocer qué estoy sintiendo. Tengo que ir a los tumbos aprendiéndolo. Bueno, en los programas de coaching se enseña, una de estas cosas es la autoconciencia emocional. ¿Qué estoy sintiendo? Una vez que paso esa primera etapa viene la segunda, que es la gestión emocional de mis propias emociones. Después de eso, empiezo a poder comprender las emociones de los demás, para lo cual primero conocí las mías, y desde ahí empiezo ya la última etapa, que es cuando llego por ejemplo, situaciones de liderazgo en donde conozco y tengo la empatía para comprender lo que está entendiendo mucha gente, y ahí es donde me vuelvo un influencer, me vuelvo una persona inspiradora para otros, etc. Es decir, cuando llego a ese último, tengo que haber pasado por todo eso, pero es un entrenamiento. La competencia de distinguir emociones es también un entrenamiento como la escucha. Bueno, seguimos entonces. Les voy a contar una encuesta que hicimos acá en Mendoza la semana pasada para conocer qué está pasando en todo, como tener una foto de qué está pasando hoy en Mendoza. Mendoza es, bueno, para los que no saben, es una de las provincias de Argentina desde la cual yo estoy hablando en este momento, y es donde tenemos nuestra escuela de coaching, y donde está Fundación Universita, que es con quienes nosotros dictamos todos los programas de formación. Fíjense, hicimos muchas preguntas, les he traído algunas nada más para conectar con lo que yo quería compartir el día de hoy. Fíjense, la primera pregunta es, ¿en qué rubro está encuadrada su actividad laboral? Esto es una muestra que hicimos de 123 personas, el 35%, esto es como dato nada más, eran servicios profesionales, abogados, contadores, médicos, estudios contables, estudios, gente que está en el ámbito de la salud, etc. El 26%, 26,8%, otros en donde se incluyen muchos más, y del comercio había un 14,6%, y todos los demás están distribuidos en los demás. La segunda pregunta, la tercera, es ¿cómo ha impactado la crisis del COVID-19 en su ámbito profesional y o laboral? Fíjense, el 60,2% dice, me ha afectado bastante, pero lo sobrellevo bien. El 15,4% dice, me ha afectado muy poco. Y el 23,6% dice, ha influido muchísimo y me siento paralizado. Con todo lo que vengo contándoles hasta ahora, les quise mostrar este dibujito para que vieran que el 23,6% es el que se encuentra en un sistema de pensamiento disfuncional. ¿Por qué?
Porque si está paralizado, está conectado con la emoción del miedo. Se ha quedado quieto y no puede hacer nada. Esa persona es la persona que tiene que empezar a revisar todo lo que se está contando, ya sea persona o equipo de trabajo, para poder salir de eso. Y fíjense qué auspicioso que es pensar que el resto está, fíjense, les voy a mostrar el que sigue para que entiendan más lo que quiero decirles. Hoy en mi actividad económica empresa estoy pensando en cuál es la mejor manera, se los pongo todo, se me borró todo. ¿Cuál es la mejor manera, en el 39%, cómo adaptar mis productos o servicios a la nueva realidad? Fíjense, ¿cómo adaptar? Es decir, que está transformando lo que tiene, no se paralizó, cambió, se movió. El 22% explorar nuevas oportunidades de negocios para diversificarme, es decir, que estoy haciendo esto, bueno, ahora estoy explorando otra cosa para reinventarme. El 13,8%, miren reinventar totalmente mi empresa para aprovechar las oportunidades post-crisis. Miren qué interesante. Todas esas personas están buscando la manera de hacer cosas diferentes a las que estaban haciendo. Acuérdense de la pirámide invertida de Robert Dills. El entorno les cambió, tuvieron que cambiar el comportamiento, por lo tanto, tuvieron que desarrollar nuevas capacidades, en consecuencia están cambiando la identidad de su organización. En algunos casos, generando cosas diferentes, nuevos servicios, nuevos productos, pero en otros casos, teniendo que reinventarse completamente, quizás desapareciendo como lo estaban haciendo y apareciendo de otra manera. Y pensando, y esto es muy importante, pensando qué va a pasar cuando esto termine, porque esto va a terminar. ¿Cómo va a quedar el mundo organizado? Igual no va a ser. ¿Cómo va a ser la sociedad? ¿Qué necesidades va a tener la nueva sociedad que está construyéndose hoy? ¿Qué cosas voy a poder ofrecer diferentes? Como equipo, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder cambiar y adaptarnos a esta nueva sociedad que está viniendo en este momento? Ahí están, Hernán, ¿quieren hacer alguna pregunta? Que veo que están escribiendo. No, Juli, estaban conversando un poco de lo que estás hablando, pero no hay preguntas por el momento. No hay preguntas. Ok. Bueno, acá les he traído una cosa que me pareció maravillosa. ¿Saben qué es eso que está ahí? Yo no lo conocía. Investigando y trabajando sobre esto, encontré este símbolo que me pareció maravilloso, que es un símbolo chino. Yo no conozco nada de chino, pero sí sé que ese es el símbolo como representan los chinos la palabra crisis. ¿Saben qué quieren simbolizar ellos con esas dos? Yo no sé ni cómo se llaman los dibujitos, solo puedo decir la palabra dibujito, no sé si es ISO no sé cuánto, no sé nada de esas cosas. Le voy a llamar dibujitos. No sé si alcanzan a percibir que son dos dibujos. El primero, el de la izquierda, significa amenaza y el de la derecha significa oportunidad. Eso significa que para los chinos la palabra crisis conlleva los dos significados, tanto amenaza como oportunidad, que tiene que ver con todo lo que yo les he venido comentando, que son las dos maneras desde las cuales puedo comprender lo que está viviendo como individuo, como equipo y como organización. ¿Lo estoy viendo como una amenaza o lo estoy viendo como una oportunidad? Si yo lo veo como una amenaza, voy a estar parada en el miedo, con un sistema de pensamiento disfuncional. Si estoy parada
en la oportunidad, voy a estar en el sistema de pensamiento funcional, voy a estar en mi máxima expresión, en mi potencia, y es de donde voy a estar buscando reinventarme y hacer cosas que nunca en la vida se me habían ocurrido. Esta mañana les cuento una anécdota personal. Esta mañana estaba hablando con una persona conocida mía y me contaba que ella es profesora de gente mayor de tercera edad, y les enseña arte. Claro, siempre fue sus clases presenciales. Y entonces en esta situación dijo, ¿qué hago? Fue pasando el tiempo, no podía dar clase, no podía dar clase, no podía dar clase. Entonces empezó a conversar conmigo, a charlar, que qué podía hacer, y yo le digo, bueno, pero hacelo de la misma manera en que hacemos nosotros las clases virtuales. Y empezó a transformarse con la dificultad, fíjense, vayan imaginándose la situación, con la dificultad de que eran todas personas mayores que no sabían usar la computadora. Imagínense con todas las dificultades que se encontró hasta que logró que las personas entendieran lo que era el Zoom, pudieran conectarse, pudieran escribir, pudieran crearse una cuenta, etcétera, etcétera. Él hoy está dando sus clases así, esta mañana me contaba lo feliz que está y cómo esas personas mayores están haciéndolo. Y lo mejor de todo es que ella se empezó a conectar con algo que nunca en su vida se le hubiera ocurrido, es decir, que está respondiendo a la sociedad, está sumando, está generando un servicio que antes nunca se le hubiera ocurrido y que ahora va a poder expandir de una manera mucho mayor todo su conocimiento, y de esa manera está conectándose con la dación, con el amor, está conectándose con el aprendizaje, y encima de todo ella ha desarrollado nuevas capacidades, por lo tanto está generando una nueva identidad. Miren qué interesante cómo lo fue resolviendo. Por lo tanto, estamos frente a una oportunidad única. Nunca antes toda la humanidad había tenido un enemigo común, y que no es humano. El enemigo no es humano. Es la primera vez que todo el mundo, el globo entero, todos los seres humanos de todos los países hemos tenido que, nos hemos visto sometidos a esta amenaza que puede llegar a convertirse en una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Una oportunidad para tener una mejor sociedad, una mejor manera de relacionarnos, una mejor manera de colaborar, una mejor manera de hacer mejor las cosas. ¿Ustedes sabían que las empresas que tienen, ¿cómo es que le llaman a las empresas? Ay, no me sale la palabra, la de las tres... y la de los tres impactos, las empresas B, saben que son mucho más rentables. ¿Y por qué? Esta mañana escuchaba una conferencia, una entrevista que le hacían a este señor que se llama Kemelmacher, que acá en Mendoza, que decía que en este momento las empresas, en este momento no, que cualquier empresa que está al servicio de la sociedad para dar un bien mayor, son empresas, por ejemplo, las que tienen que ver con el reciclado, con un servicio social y demás. No solamente generan algo económico, sino que además son mucho más rentables. Y ustedes pónganse en un lugar. Si ustedes tuvieran que ir a comprar un producto a una empresa que está en pos de la ecología y una que no está en pos de la ecología, ¿cuál van a elegir? La que está en pos de la ecología. Esa es la razón por la cual a la hora de elegir un proyecto, cuando estemos en un equipo que está conectándose con su potencia, que está reinventándose para salir de esta crisis, lo que tiene que buscar justamente son productos que estén en el servicio, en la dación, en la colaboración, en el bien común, en la mejora del mundo. Eso es lo que va a dar mayor rentabilidad, y encima de todo se van a sentir mejor ellos dando un servicio al mundo. Por lo tanto, fíjense,
Los mejores emprendedores están donde hay una crisis. ¿Eso qué significa? Esto lo decía él, por eso lo puse entre comillas. Ahí es donde aparece el verdadero emprendedor, el que ve la oportunidad para crear cosas que no estaban creadas anteriormente y que si no hubiéramos tenido esta crisis, no estaríamos creándolo. Así que tenemos una oportunidad única como humanidad. Bueno, entonces, tengo que andar corriendo esto. ¿Alguna pregunta, Hernán? Bien, Juli, recién a través del chat, cuando hablabas de las crisis, preguntaban si se deduce el análisis del entorno y el contexto. Claro, La sí. oportunidad y la amenaza. Exactamente, tal cual. En este caso, el COVID es lo que nosotros llamamos amenaza o llamamos oportunidad. Es el entorno el que nos presenta una situación nueva. Acuérdense de la definición de crisis. Es algo repentino que cambia y genera un cambio muy, pero muy profundo, pero es algo del entorno, es algo del contexto que nos genera ese cambio. Que lo veo de una manera o la veo de la otra. Entonces, ¿qué hacer en un equipo cuando estamos en medio de una crisis como el COVID, por ejemplo, 19, para conectar con su potencia y convertir la crisis en oportunidad? Es decir, no quedarnos con la amenaza, sino transformarlo en una oportunidad. Primero que nada, comprender lo que les estuve conversando anteriormente. Que cada uno de los integrantes del equipo tiene su propio sistema de creencias y desde ahí se comporta de manera inconsciente y siente. Empatizar con lo que puede estar sintiendo el otro para comprender que le pasa lo que le pasa porque viene de donde viene. Entonces, empatizar con eso. Segundo, buscar conectarse con un BHAG que guíe e inspire la conducta general del equipo, encontrar sentido a lo que se hace. Esto generará motivación. No es lo mismo estar en un equipo que hace algo intrascendente a estar en un equipo en donde lo que lo motiva es algo superior, es algo que tiene que ver con la entrega, con mejorar el mundo en que vivimos todos. Eso motiva absolutamente a cualquiera y encima lo que genera es ganas de pertenecer a ese equipo, o sea, esa pertenencia de la que yo les hablaba. Crear entre todos, esto tiene que ver con el cómo. Crear entre todos el paradigma, un paradigma que ordene la conducta de los integrantes del equipo y medirla a esa conducta con indicadores para que a través de las sucesivas reuniones que vayan teniendo, la performance del equipo sea cada vez mayor. Y por último, entrenarse, entrenarse, entrenarse y entrenarse. ¿Con qué? Con habilidades conversacionales como la escucha, que les estuve conversando en la webinar anterior, lo cual los llevará a crear relaciones de confianza, compromiso, y la consecuencia final e indefectible va a ser que obtengan los resultados que se buscan. Esas son las cuatro recomendaciones que yo les doy para salir de todo esto, conectarse con su potencia y que tenga un sentido todo lo que hacen. Pero en definitiva, ¿saben en qué va a terminar impactando todo esto? No solamente en los resultados, porque cuando los equipos se vuelven efectivos y empiezan a tener resultados, ¿saben lo que sucede? Empiezan a experimentar la plenitud, empiezan a ser felices. Entonces, en definitiva, es como un círculo virtuoso en el que todos ganamos. Bueno, ¿cómo podemos hacer entonces desde lo que nosotros les podemos ofrecer para entrenarse? Bueno, ya se los conté en la webinar anterior, se los vuelvo a contar ahora. ¿Cómo pueden seguir entrenándose? Tenemos 2 programas. Uno es el que forma como coach psicológico integral para trabajar el 1 a 1. Tenemos 2 programas, uno es presencial, el otro es online. El presencial, el próximo presencial, digo yo, pero en realidad lo estamos dando virtual.
así que presencial por decirlo, pero va a ser virtual. Y otro que es otro programa que es totalmente online también, pero que tiene otra metodología que inicia el 24 del 6. Y después, el programa que está orientado a formarse como consultores en coaching por competencias, que tiene que ver con la conformación de equipos de alto rendimiento. ¿Cómo hacer para que los equipos creen sus paradigmas y lleguen a ser un equipo de alto rendimiento? Ese inicia el 29 de mayo. Les cuento las certificaciones. Una de las certificaciones es con la Universidad de Nebrija, el de Coaching Psicológico Integral, que otorga el título de experto en Coaching Psicológico Integral. Después la certificación académica que da Fundación Universitas, y la certificación habilitante que damos nosotros, que somos Fundación Empowerment, y en cualquiera de nuestros programas damos la certificación profesional. Bueno, este es nuestro equipo, se los presento para que lo conozcan. A nosotros nos encanta hacer rafting, que es una de las cosas que se hace acá en Mendoza, porque tenemos unas montañas maravillosas y unos ríos maravillosos. Ese es un día que fuimos al río Mendoza a hacer rafting, y de esa manera nos entrenamos como equipo, y es tan bello lo que hacemos, que todos queremos estar en este equipo. Y esta es la invitación que les hago a todos. Busquen un BHAG que los una y que los conecte con ese bien superior que es dar lo mejor de todos para crear entre todos un mundo mejor. Estamos ante una oportunidad única que nos está regalando el COVID, así que aprovechémosla. Ahí tienen para si quieren pedir más información, lo que necesiten. Y quiero, bueno, y dejo este espacio, no sé cómo estamos de tiempo, estamos perfectos como para que hagan preguntas. Si quieren, puedo sacar la presentación para que podamos conversar. Ah, me traje esto. Espérense, para cerrar, miren las frases que les he traído. De Jean-Paul Sartre: el hombre nace libre, responsable y sin excusas. No hay ninguna excusa que yo pueda darme para no sacar toda mi máxima potencia como ser humano y dársela al mundo. Y en el acto de dársela al mundo me la voy a estar dando a mí misma. Un hombre con una nueva idea es un loco hasta que ésta triunfa. Así que no tengan miedo de dejar volar la imaginación y sacar esas ideas que quizás las tuvieron siempre y por miedo nunca se animaron a llevarlas adelante. Y por último, Einstein, que como buena profesora de matemática y física es uno de mis grandes personajes admirados, fíjense lo que nos regala. La crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Por lo tanto, estamos en una oportunidad única, por primera vez en la historia de la humanidad. Entonces, a dejar emerger esas grandes mentes para que este mundo sea mejor para todos nosotros. Y ahora sí, les voy a dejar el espacio para que hagan preguntas, para que compartan, para todo lo que quieran. Ahora sí los puedo escuchar así sacando el micrófono para compartir. El que quiera hacer alguna pregunta, conversar un ratito, tenemos unos minutitos para eso. Sí, gracias. Buenas. ¿Me escuchan? Sí, Francisco. Sí, Francisco. Gracias. Me disculpo un poquito porque la verdad que el coronavirus cambia los hábitos de todos ahora. Es un mundo cambiante realmente. Sí. Pero estaba un poquito desconcertado porque estaba con unos temas de negocio en el momento. Lamento no focalizarme lo debido que debía hacerlo, pero voy a aprovechar tu contacto siguiente para hacer aprovechar mejor y fortalecer mejor sus conocimientos. Sí. Yo decía, hay un tema muy importante que entiendo. La gente en estos tiempos de coronavirus deben de tener lo que es resiliencia,
O sea, y no todo el capital humano está preparado para adaptar cambios y diferentes hábitos de vida. Como decía, es un gran momento que el mundo nos brinda para cambiar nuestras culturas, para cambiar nuestras modalidades. Sí. Con relación a lo que hablaba de los sistemas, los equipos, el equipo en sistema, Sí. una de las grandes paradigmas y lo que fijan las reglas de oro es realmente saber que el capital humano, hay dos pilares fundamentales para el crecimiento: capital humanos y la innovación de las ideas. Son cosas Total. fundamentales para fundamentar el crecimiento. Entonces, muchas veces tenemos buenos recursos en los países, por ejemplo, nuestra cultura latinoamericana. Una cosa que ha frenado nuestro crecimiento realmente a todos es que tenemos un capital humano, se ha frenado lo que es el crecimiento. Hay miles de gente hoy que están buscando la parte de la tangibilidad. Nos hemos centrado mucho en la tangibilidad, pero más sin embargo no nos hemos centrado mucho en la intangibilidad, en ese valor agregado que día a día tenemos que buscar para ser grandes con grandes ideas. Por ejemplo, nosotros en República Dominicana, una de las cosas que nos cuesta más es poder sincronizar la misión y los objetivos de uno con el grupo de los demás. Esa resiliencia que tenemos que buscar con el capital humano, esa comunicación efectiva, es lo que hace es cambiar la forma. En nuestro caso, nosotros vivimos luchando siempre con el capital humano. Yo por lo menos pertenezco a una microempresa y tengo lo que es el día del gerente, donde no sabemos dónde está el gran líder. Y generalmente el mensajero mío, yo lo pongo a liderar en el equipo de trabajo. Entonces yo creo que es una gran oportunidad ahora de que estos temas se lleven al tapete para nosotros potencializar grandes oportunidades ahora, en este momento. Totalmente de acuerdo, Francisco. De hecho, la innovación se da en las empresas, organizaciones, micro, las que sean, del tamaño que sean, que captan esta crisis como una oportunidad y se conectan con su potencia. Y la innovación es la creatividad en la práctica. Entonces, desde ahí salen las nuevas ideas y se reinventan y empiezan a hacer cosas que nunca se les habían ocurrido ni siquiera imaginarlas. Pero para eso hay que estar en un sistema de pensamiento funcional y no caer en el miedo y paralizarse. Cuando tú hablabas en el tema de la parte que voy a compartir contigo, de la parte de la inteligencia emocional, fundada por Goleman, allá en 1997, todavía muchos países nuestros no tienen como política el tema de inteligencia emocional, que es la parte fundamental. Ahora, ahí surgen varios parámetros, varias variables medibles, como los parámetros culturales, tus crianzas, porque hay una forma de neuromarketing de las neuronas que cambian tus conductas. Y si tú no te formaste con una genética, una mezcla, aquí por ejemplo el doctor Joaquín Balaguer, no sé si lo iba a mencionar, escribió bueno, el doctor Joaquín Balaguer fue un presidente acá por más de 12 años. Él escribió lo que fue La Isla al Revés. Y en La Isla al Revés, él pudo mezclar, hablaba de la mezcla de un alemán con un americano. La mezcla de raza también tiene algo genético en esos ADN que permite cambiar el término de inteligencia emocional. Más sin embargo, yo creo que la inteligencia emocional tiene dos componentes: genéticas, conducta y formación. Más creo la inteligencia emocional. Más la gente se ha sustentado más sobre la formación que sobre la genética. Pero cuando hablaba mucho de inteligencia emocional, yo creo que hay dos componentes vital e importantes que mencionar. La genética para mí juega un papel preponderante junto con la formación del hábitat que tú vives. Francisco, yo te voy a contar lo que, no sé si conoces algo de neuroplasticidad. No conozco mucho. Bien, la neuroplasticidad, y te invito a que lo hagas, y de paso qué bueno que abras esta conversación porque nos sirve para que todos los demás también se abran y participen. La neuroplasticidad es un fenómeno biológico que se da cuando las células madres, cuando nosotros estamos conectados con nuestra potencia, con el entusiasmo, con la innovación, con la creatividad. En ese caso y desde esas emociones, ¿sabes lo que empieza a pasar? Las células madres se empiezan a convertir en neuronas. Perfecto. Entonces, literalmente nos volvemos más inteligentes. Y desde ese lugar aprendemos cosas nuevas. La inteligencia emocional es
una inteligencia absolutamente desarrollable. Perfecto. Todas las personas del mundo pueden mejorar la forma de relacionarse emocionalmente con... Yo creo en eso. Yo por eso tengo una escuela de ¿Usted coaching. le daría 10, 90-10 al desarrollo, más que todo? Lo que pasa es que por naturaleza soy muy optimista. Claro. Entonces yo le daría 100-0, te Sí. diría. Exageradamente optimista. Entonces creo tanto en el ser humano y en la transformación personal que cuando una persona realmente se propone algo, en eso creo. Sí, perfecto. Y lo puede conseguir. Entonces... Te digo por qué yo tengo algunas discrepancias. Yo sí. le daría 90-10 para ser optimista contigo. Es Bueno. porque, por ejemplo, yo me doy cuenta, te voy a poner un ejemplo, por favor. Cuando nosotros somos una familia, creamos una familia y somos 4 personas, tengo 4 hembras. En mi caso mío, yo tengo 3 hembras. Cuando yo, por ejemplo, trataría de hacer una adopción, incorporar al miembro de la familia una adopción más, han dado los casos históricamente que lo crío bajo los mismos parámetros, bajo la misma formación, y generalmente las conductas son diferentes. Y claro, eso está probado un poco. O sea, por ejemplo, yo te cojo un niño de 3 meses, 4 meses, lo llevo a mi hogar, pero tengo mis hijas que tienen 10 años o 15 años. Cuando yo mido los resultados, finalmente, criándolo con las mismas emociones, con la misma cultura, los mismos parámetros, yo encuentro que las conductas de esa persona que yo formé nunca es igual que la de mi hija genéticamente. Sí. Por eso yo te doy 90-10 por eso. Sí, sí, está bien, de acuerdo con vos, y eso tiene que ver con la información genética. Pero bueno, Francisco, muchísimas gracias por tu aporte de República Dominicana. A ver si hay alguien más que tiene alguna pregunta, Hernán. Julieta, quiero hacerte una pregunta. ¿Sí? Saluda, Wendy. ¿Cómo Hola. estás? Yo tengo una disyuntiva. Yo tengo claro las necesidades que tiene la persona en cuanto a sus habilidades y bueno, y el conocimiento que requiere el entorno. Lo que me queda la duda es cómo hacer en este momento, ¿no? En el cual las empresas están priorizando o tienen que priorizar la producción, la operación, porque sabes que han parado pues N días y no se sabe cuánto más tienen que seguir parados. Entonces, ¿cómo hacer para que las empresas puedan darle valor al recurso humano y este pueda desarrollarse en este momento, ¿no? O sea, van a querer correr, producir, vender. Entonces, ¿en qué momento ellos pueden tomar conciencia de tengo que capacitar, tengo que formar, tengo que motivar, ¿no? Por ahí viene mi disyuntiva, entonces si me puedes ayudar. Me encanta, Wendy, la palabra que has traído, que es la palabra conciencia. Cuando los dueños de esas empresas tomen conciencia de de todas estas cosas que yo estoy contando, de la oportunidad única que tienen de motivar a su personal, conectándolos con algo superior a ellos, es cuando van a poder salir de eso. El tema de la productividad, por supuesto que es algo necesario. Y acá hay algo que no quiero soslayar y tiene que ver con cosas urgentes que hay que atender. Esto no significa que, o sea, mi invitación no es larguémonos a soñar, volemos, mientras tanto se hunde la empresa. Por supuesto que no es eso lo que estoy queriendo decir. Lo que quiero decir es que atendamos lo urgente, pongámonos entre todos como equipo, formemos equipos sólidos. Para que se formen equipos sólidos tienen que suceder esas cosas que yo les comentaba. Pero los dueños de las empresas tienen que tomar conciencia que no solamente hay que atender eso, sino que además hay que conectar a todas las personas con eso superior para que se motiven a realmente querer ir a trabajar todos los días a esa empresa. Eso es lo que los dueños, o sea, esta es la invitación para todas las personas. Ojalá los número 1 de las empresas les llegue este conocimiento para que entiendan qué hacer para motivar a todo su personal. Perfecto, gracias. De nada, Wendy. ¿Alguien más? Sí, yo, no sé si me escuchan, Juan Carlos de Mendoza. Juan Carlos, ¿sí? ¿Qué tal? Muy clara tu exposición, muchas gracias. Y en realidad la pregunta básicamente es, ¿cómo podés diferenciar la visión del BHATS?
esto que para mí lo estoy introduciendo, este concepto nuevo, pero me llama mucho la atención las coincidencias, porque yo lidero un equipo de trabajo en donde, sin conocer esto, he tratado de buscar esa otra motivación para llegar a conformar un equipo de alto rendimiento. Pero no sé cómo coordinar o combinar la visión, ¿sí? Que puede tener a lo mejor parámetros métricos con esto que es algo superior. Totalmente. La visión tiene que estar absolutamente alineada al BHAG. El BHAG tiene que ver con algo. Imagínate vos, el BHAG de la NASA, ¿sabés cuál fue? Llevar el hombre a la luna. Cuando la NASA se puso ese BHAG, ¿vos te imaginás la inspiración que generó en todas las personas que trabajaban ahí? Querían ir todos los días a trabajar porque estaban trabajando para que el hombre llegara a la luna, no sé si me entendés. Eso es un BHAG. Es algo que realmente está, o sea, es volar, pero lejos, 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 lejos. Es más, algunos se hacen a 30 años. Es decir, pensar en algo superior. Cuando se pensó, imagínate, en conectar Google, conectar al mundo. ¿Vos te imaginás lo que fue eso? Las ganas que generaba en la gente ser parte de eso. Eso es un BHAG. Es algo muy grande. Y alineado a la visión. Totalmente alineado a la visión. Es como si vos tenés, como si fuera objetivo a corto, mediano, largo plazo. Visión BHAG. Perfecto, ahí está, clarísimo. Listo, gracias. Muy bueno, gracias. De nada. ¿Alguien le había levantado la mano? Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Fernando desde Ecuador. Hola Fernando, ¿cómo estás? Mucho gusto, bien, gracias. Tengo una inquietud. Independientemente de la crisis en la que estamos viviendo y manejando el tema de equipos de alto rendimiento, Sí. ¿qué sugerencias, técnicas, mecanismos, herramientas tú me sugieres que pueda utilizar para mantener las relaciones positivas o buenas relaciones en los equipos de trabajo? Y bueno, todo lo que he venido conversando tiene que ver con el entrenamiento en las conversaciones, las habilidades comunicacionales, las habilidades que tienen que ver con la comunicación, son, a ver, ¿cómo decirte? Son la consecuencia de una causa. Y la causa es pararse, nosotros tenemos toda una filosofía, que es la filosofía, si quieren después ingresen a nuestras páginas, coachingpsicológicointegral.com, ahí hay un libro que se llama La alegoría de la verdad. Y en ese libro, que es del iniciador de la corriente, Fernando Osta, en ese libro van a entender desde dónde hacemos todo lo que hacemos. Entonces, ¿vieron cuando yo les mencioné la verdad? Cuando hablaba de las habilidades conversacionales o comunicacionales, yo les hablaba de la verdad. Eso tiene que ver con un posicionamiento filosófico, que nosotros le llamamos los valores esenciales, y eso es lo que va a llevar a equipos en los cuales las relaciones vayan mejorando. Son equipos funcionales en donde se experimentan todos los días, se viven los valores esenciales que son la verdad, la libertad, la dignidad y la paz. En esos equipos todo el tiempo se habla desde la verdad, no se miente, no se manipula, no se ataca, se crean relaciones de confianza y todo eso es un entrenamiento. Esto es lo que nosotros entrenamos a través de la escuela de coaching. Excelente, gracias. ¿Me puedes repetir el nombre del libro? Sí, se llama Alegoría de la Verdad y está en nuestra página. Coaching Muy amable, gracias. Integral. De nada. Muchas gracias. ¿Quién más? Bien, Juli. Ahí Horacio estaba realizando una pregunta. No sé si quiere habilitar el micrófono, si no la leo yo a través del chat. Pregunta qué pasa cuando no se puede elegir el equipo. ¿Qué pasa cuando no se puede elegir el equipo? Siempre hay opciones. Nosotros en coaching siempre decimos, las cosas no son
lo que te pasa, sino lo que vos haces con lo que te pasa. Entonces, hay cosas que se pueden cambiar y cosas que no se pueden cambiar. En la webinar anterior estuve hablando de las 4 emociones básicas, y con las cosas que no se pueden cambiar, como por ejemplo el equipo que te toca, vos siempre tenés 2 opciones, absolutamente siempre 2 opciones. Caer en la resignación, que es, y bueno, acá no se puede hacer nunca más nada, entonces esto va a seguir siempre igual, o pasar a la expansión, inspiración, o como le llama Echeverría, a la ambición. ¿Qué significa eso? Existe la posibilidad que cambiemos. Entonces, ¿cómo se hace para pasar de un equipo disfuncional, que sería, por lo que escucho detrás de lo que estás diciendo, es que el equipo que te toca no quisieras que sea? Por lo menos eso es lo que yo escucho. Entonces, como es el equipo con el que te toca trabajar, la mejor manera es empezar a ver cómo nos conectamos con lo que nos une, cómo hacer para generar pertenencia, cómo hacer para conectarnos con algo superior. Para mí, la manera de motivar a un equipo a querer estar y a pertenecer es conectarlo siempre con algo superior, con algo que sepamos que nos va a poder dar digamos, un sentido a mi vida de poder estar ahí. En lugar de ir a trabajar porque tengo que ir a trabajar, voy a trabajar porque quiero pertenecer a este equipo, porque quiero conseguir el objetivo que se propone. Claudia, te escucho. Claudia levantó la mano. Hola, ¿ahí me escuchás? Sí, tengo una pregunta. Sí, perfectamente. Hola. Y después Hola. Luis. ¿Sí? Bueno, yo estoy manejando un equipo, ahora somos varias personas. En realidad el equipo está realmente conformado hace 40 días cuando empezó todo esto del aislamiento. Sí. El tema es que soy la única mujer y soy la que maneja todos los sistemas informáticos, y aunque me gusta estar al servicio y me siento importante, no quiero que se vuelvan tan dependientes. ¿Cuál es la forma de trabajarlo? Porque realmente se ha creado una dependencia que si no estoy conectada no funciona el equipo para nada. Entonces, lo que quiero es sí colaborar, sí estar, intento darle todas las soluciones, pero que no se vuelvan codependientes. Bueno, la forma es, ¿viste cuáles son las sugerencias que yo di? Una de ellas es crear un paradigma. El paradigma son las reglas que este equipo necesita para poder funcionar. Y eso hay que acordarlo y consensuarlo. Ok. No queda otra, gracias. De nada. Luis. Sí. ¿Aló? ¿Sí? A Sí, Carlos. teníamos a Carlos primero. Dale. Carlos. Carlos, tenés el micrófono apagado. Bueno, vamos con la pregunta de Luis. Dale. Escuchamos. Sí, ¿qué tal, Julieta? ¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Es muy interesante todo el webinar, ¿no? Yo quería comentarte algo como una experiencia personal y que lo veo de este punto de vista, todas las ventajas que pueden traer estos cambios, ¿no? Yo trabajé en una empresa como ingeniero y me derivan a una obra en donde estaba muy difícil la situación, ¿no? Y el gerente me dijo, mira, en el camino de la profesión, ni hacia arriba, ni los costados, ni hacia abajo, vas a encontrar la persona o el equipo que vos querás. El objetivo ideal es mejorar todo ese entorno atrás de un gran objetivo, ¿no? Entonces, ahí surgió lo que vos decías recién, resignación o cambio, ¿sí? Entonces yo pasé al cambio, ¿sí? Y me tuve que readaptar y adquirir habilidades nuevas de comunicación y todo lo que venías comentando durante la charla. Y no solo me generó una gran experiencia, sino una cadena de oportunidades a través de ese nuevo camino que surgió de ese cambio, ¿viste? Es como que el cambio
o la amenaza y la oportunidad, te genera atrás de esa oportunidad una cadena de oportunidades que a medida que vas avanzando son cosas nuevas que no la tenías presente antes. Totalmente. Es un poco esa la conclusión. Bueno, muchas gracias, totalmente. Mira, me quedo solamente con una cosita. Cuando hay un gran objetivo, todo se alinea para que se cumpla. Claro, perfecto. El Big Hat que yo exactamente. Hablo, elegirlo. Gracias. Exacto. No, gracias. No sé quién sigue, Hernán, y vamos a dar 2 preguntas más porque no quiero no cumplir con los tiempos. Bien, sí, Juli, eso te estaba por decirte. Alicia escribió a través del chat, no sé si quiere habilitar su micrófono para hacer la pregunta. Hola. Sí. Ahí te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, yo soy Alicia Nudelman. Yo quería preguntar lo siguiente. Soy psicóloga, trabajo en un equipo de salud, en donde nos dedicamos a la parte laboral, pero este equipo pasó rotundamente de un día al otro. Médicos, los médicos específicamente dentro del equipo, pasaron de un día al otro a recibir todos pacientes respiratorios, con lo cual los psicólogos no sabíamos muy bien cómo posicionarnos. Nos hemos ubicado de alguna manera en cuanto a ir como colaborando a un nivel individual. Se da la idea y la intención es poder trabajar a nivel grupal. De hecho, yo soy terapeuta de grupo, pero el tema es que desde mi punto de vista, ¿cómo puedo acercarme a la jefatura sin ser impertinente, digamos, pero pudiendo apoyar y acompañar con nuevas ideas? Entonces, una de las ideas que se me ocurrió, digo, bueno, podría empezar por armar más bien, más que grupo de apoyo y todo eso, porque realmente la angustia que se vive es demasiado fuerte, y cuando eso ocurre en los grupos, más que distender, puede llegar a explotar. Sin embargo, uno tiene que colaborar. Entonces, yo lo siento de esa manera, más allá de que estemos trabajando con pacientes, pero a mí me interesa colaborar con el equipo de trabajo. Entonces, poder acompañar también a la jefatura, en a lo mejor acercarle nuevas herramientas para hacer pensada esta situación en donde el jefe toma una decisión, los otros se la tienen que comer, y pasan de una función a una función totalmente distinta, con todo lo que ha implicado y los riesgos a niveles familiares graves, digamos, donde uno dice, miércoles, no sé si vuelvo a mi casa, no sé si cómo va a estar mi familia, en fin. Entonces, cómo poder acompañar, cómo poder aportar. Desde mi lugar, yo en realidad soy subordinada, pero tenemos un equipo que somos varias psicólogas, y en realidad lo que yo quiero aportar es a la jefatura y al grupo de trabajo. Mira, lo primero que se me viene es que a mí me gusta mucho el liderazgo, ¿no? Y el liderazgo muchas veces uno cree que tiene que ser el que está arriba de uno. Pero yo creo en el autoliderazgo. Y el autoliderazgo tiene que ver con qué hago yo desde acá. Y muchas veces con iniciativas personales que empiezan, como el ejemplo que yo contaba de la persona de esta mañana. Fíjate, eran un equipo de personas, algunas se quejaban de los jefes porque no les daban las cosas que daban, las cosas que necesitaban, no tenían iniciativa. Ella tomó la iniciativa y empezó a generar lo que generó. Es decir que muchas veces cuando vos ves que no tenés llegada, cuando vos empezás a generar el cambio, es como que se empieza a contagiar la gente y finalmente hacia arriba llega la cosa cambiada ya. No sé si me decís, es como que cuando el cambio, ¿viste lo que yo mostraba de los entornos? Cuando viene el cambio de afuera y vos ya no tenés posibilidad de hacer nada.
sino adaptarte a eso. Bueno, eso es lo que termina sucediendo cuando los autoliderazgos son tan fuertes que empiezan a generar con cosas pequeñitas y chiquitas sus propios contextos. Y eso se empieza a contagiar, porque vos muy bien sabes como psicóloga que las emociones son contagiosas. Entonces, si vos me decís que tenés una persona que no tiene buena llegada, ¿qué haría yo? Empezar a generar cambios en mi entorno, en el mío propio, y desde ahí que empiece a generarse y expandirse hacia afuera. Bien, sí, es más o menos lo que he estado haciendo. Lo que pasa es que es muy difícil, digamos, generarlo a través de esta situación nueva en donde uno no está en contacto permanente cara a cara, ¿no? Pero, sin embargo, lo que he hecho es apoyar al equipo haciendo camisolines, porque parece una estupidez, pero no hay insumos. Entonces necesitan insumos y es una manera de acompañar también a los médicos que yo entiendo que están en situación complejísima. Ajá. Y trato desde ahí también he tratado de hablar, pero no me han dado mucha bola, a las otras psicólogas para ver en qué se pueden sumar, qué les parece. Bueno, hasta acá más o menos. Y bueno, vamos a ver qué podemos seguir haciendo. Es un trabajo de hormiga. De hormiga que empieza con uno mismo. Sí. Y sigue con los demás. Bueno, mucha suerte y gracias. A vos, gracias. Bueno, uno más, Hernán, así no nos pasamos con el tiempo. Bien, Juli, ahí te mandé una pregunta a través del chat. Fíjate si la podés leer porque a ver, no está muy claro. Te paso, a ver. Tomar en cuenta mi pregunta que hice hace unos minutos, gracias. ¿Cómo actuar si dentro del grupo tienes a una persona que le has dado la confianza y te falló porque le reclamaste que hizo su actividad y termina indisponiéndose frente al gerente para pescar? Bueno, a ver, estas son cosas típicas que pasan dentro del mundo de las organizaciones, típicas. La confianza es un tema, yo tendría que dar una webinar solamente de la confianza, porque la confianza es la base de todas las relaciones. Y cuando se rompe la confianza, hay que hacer un trabajo que se llama reconstrucción de la confianza. Pero para poder reconstruir la confianza, necesitamos de dos partes. Cuando se rompió, para que se vuelva a reconstruir, necesitamos que las dos partes lo quieran. Si no lo quieren las dos partes, no hay posibilidad de reconstruir la confianza. Esta es la cosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ingeniármelas para que la otra persona quiera reconstruir la confianza. Porque cuando yo consiga eso, desde ese lugar vamos a poder hacer cosas juntos, si no, no hay posibilidad. Ese es el desafío. Bueno, yo sé que podríamos estar charlando toda la noche, es un tema hermoso, pero me siento súper, súper agradecida con todos, muchísimas gracias, lo pasé re bien, gracias a todos por estar ahí, por escucharme, y bueno, al que quiera seguir entrenándose, ya sabe, estamos en nuestra escuela que amamos, de coaching, de psicológico integral, así que acá está una persona desesperada levantando la mano. No sé si está diciendo chau o quiere decir algo. Chau nomás. Bueno, chau, chau, chau. Buenas. Parece que es Griselda, no sé si quiere hacer una pregunta y si terminamos para no seguir extendiéndonos. No, está bien. Hola. Buenas noches. Desde República Dominicana, Griselda Marte. Griselda. Estaba escuchando todo. Todo está bien. Yo escuché todo. Está bien ya, sí. Ah, ok. No tengo ninguna inquietud. La que yo tenía ya. Ok, bueno, gracias Griselda. Bueno, un abrazo enorme a todo Latinoamérica, gracias por estar acá, gracias por estar presente y nos vemos en la próxima webinar. ¿Se los puse o no se los puse a la fecha? Sí, Julia, eso te estaba por decir recién, preguntaron a través del chat cuándo era la próxima, si querés recordarlo. Pero vos sabés que la había puesto, no sé por qué, me parece que es en 2 semanas. A ver...
Creo que sí, pero no quiero brindar la información errónea. De igual forma, ahí a través del chat les acabo de colocar los dos enlaces de las Me videoconferencias, la de espérate, la semana anterior y la que está terminando en este momento. espérate un poquito, denme un poquito de tiempito que lo busque, porque no sé por qué no estaba la filmina, si la había puesto, a ver, pero creo que es en 2 semanas. No lo voy a encontrar ahora. La próxima vez, ¿saben de qué voy a estar hablando? Voy a estar hablando de los paradigmas. ¿Cuál es el impacto de los paradigmas en un equipo? Pero que no la voy a encontrar. Bien, Pero ahí a creo los que que están es un preguntando a miércoles, través no sé, del acá chat, lo tengo. Es el 13 de mayo. El 13 de mayo es la próxima, creo que es en 2 semanas si no me equivoco. Así que, bueno, nos encontramos. ¿Cuál es el impacto de los paradigmas en un equipo? Voy a estar hablando cómo hacer para hacer emerger el inconsciente colectivo de un equipo, qué hacer con las conversaciones difíciles, cómo crear confianza cuando tengo un equipo con el cual no se dan muy bien las cosas. Así que bueno, ¿qué hacer para transformar eso y de ser un equipo disfuncional a un equipo funcional, o de ser un equipo funcional para elevar su potencia a ser más funcional todavía? O tener mejores resultados sería lo correcto. Bueno, no sé, ¿algo más? no, Muchas Juli, yo creo que gracias. ya podríamos terminar, informarles a todos los participantes que, bueno, nos vamos a estar comunicando para brindarles el acceso a la última webinar el día miércoles 13 de mayo. También les pedimos que nos sigan a través de las redes sociales, en Facebook y en Instagram, donde también van a poder encontrar la información por si no llegan a recibir el correo. Ok. Bueno, un abrazo gigante a toda Latinoamérica. Chau, chau, chau. Nos vemos. Chao, chao. Buenas noches.